Nuestro querido Padre que estás en el cielo, en nombre de Jesús, Señor, muchas gracias porque nos has reunido un pequeño grupo de tus hijos, Señor, en tu santo día sábado para que podamos alabar tu nombre, meditar en tu palabra y gozar de tu compañía. Gracias, Señor. Gracias porque has cuidado de nosotros y porque nos has preservado hasta ahora. Te rogamos que la presencia del Espíritu Santo, Señor, se haga en nuestros corazones una realidad ahora, allí en el lugar en que estamos. Amén. Y que podamos, Señor, meditar en las profundas y solemnes verdades que tenemos para estudiar hoy. Amén. Te lo suplicamos, te lo rogamos en el nombre de nuestro gran Salvador y Señor Jesucristo. Amén. 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 Entonces, la escuela sabática la tenemos, va a comenzar nuestro querido hermano José Antonio. Hermano José Antonio, Con mucho gusto. el tiempo es tuyo. Muy bien. Bueno, pues se titula Excusas para eludir la misión. El sábado 28 de octubre nos dice Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame. Es un modelo para cada uno de nosotros, responder así al Señor. Hoy vamos a comentar la llamada de Jonás. ¿Qué es lo que ocurrió cuando Dios llamó a Jonás para realizar aquella misión en Nínive y salvar la ciudad? Jonás, leemos en Jonás capítulo 1, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido tu maldad delante de mí. Recordemos que los ninivitas, estamos hablando en Asiria, la actual Irak, los ninivitas eran notoriamente malvados, un pueblo conocido por su perversidad y crueldad, que ya había atacado a Israel. Nínive, situada en la actualidad, como hemos dicho, estaba a 900 kilómetros de Jerusalén. No solo se negó a ir, sino además huyó en dirección contraria hacia Tarsis, es decir, España. Andalucía, el sur de España, antiguamente se llamaba Tarsis. Entonces, como no quería enfrentarse al rey de Asiria, Jonás aprovechó el mes, es decir, de donde estaba Jerusalén hasta llegar a Nínive, había un mes de caminata, 900 kilómetros. Pues él, el mes de caminata, entre comillas, ¿no?, de traslado, lo quería emplear yendo a Tarsis, España, huyendo cada vez más lejos de la misión que Dios le encomendaba. Este es el primer día que nos hace ver cómo reaccionó Jonás ante la llamada del Señor. Y la aplicación es: ¿y tú cómo has respondido a las llamadas del Señor? ¿O cómo estás preparado o preparada para la llamada del Señor? Lo vamos a ver en estos dos otros días que vamos a comentar. En el domingo, en el texto o la cita de 2 Reyes, libro segundo de Reyes, capítulo 17, versículos 5 y 6, nos dice cómo era Nínive y esa nación que era Asiria y en la actualidad, como hemos dicho. Dice así: y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria o Samaria, y estuvo sobre ella 3 años de esclavitud de Samaria. Y en el versículo 6 dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria
y llevó a Israel cautivo a Asiria. Es decir, de esclavos 3 años llevó a los hebreos a Siria, a Nínive, como esclavos. Imaginaos a dónde tenía que ir Jonás, habiendo pasado esto en el pueblo con esta nación. Una de las razones por las que Jonás no quería ir a Nínive era el miedo. Aquí hay un paralelismo con Abraham. Abraham llegó a la tierra prometida y era una tierra que durante este tiempo tuvo que pasar y se estaba pasando mucha hambre. Y no se le ocurrió otra cosa que marcharse de allí e ir a Egipto, huyendo de la penuria, de la escasez, del hambre, etc. Y aquí tenemos a Jonás huyendo de su vida por miedo, porque era hebreo y iba a la boca del lobo y se marchó a otra parte. Pues bien, fijaos lo que dice la hermanita Elena White sobre esto. Los asirios eran un enemigo temible y Nínive era la capital del reino, del imperio. En el tiempo de su prosperidad temporal, Nínive era un centro de crímenes y de impiedad. La inspiración la ha caracterizado como ciudad sanguinaria, llena de mentira y de rapiña. Ahí tenía que ir Jonás. Y la reacción fue el miedo y marcharse a otra parte. Lo aplicamos a nuestra vida también. Jonás debió haber temblado de miedo. Nosotros también podemos ser dominados por el miedo, como Jonás, en lugar de ser guiados por Dios. Esto, al final, habrá un pequeño diálogo, porque hoy tenemos prisa. Pasamos a el lunes. Aquí vemos otro aspecto bonito ya de este acontecimiento. Leemos Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 12, solo un trocito, no todo. Soy hebreo, dijo Tomás a los marineros, porque él se embarcó hacia Tarsis y vino una tormenta que prácticamente la barca se iba a hundir. Aquello era la muerte de todos. Pero entonces los marineros y el capitán del navío se fijaron en ese extraño que iba con ellos y que iba hacia Tarsis. Y se preguntaron, ¿este señor será el culpable de lo que esta tormenta que nos va a matar a todos? Se dirigieron a él y dijeron, ¿pero tú quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Porque por tu culpa está pasando todo esto. Y efectivamente, Jonás les dijo que era hebreo, que por su culpa estaba pasando y tal. Y ahora vamos a leer el texto bíblico. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo cada vez más y más. Él, Jonás, le respondió, tomadme y echadme al mar. Ahora vemos la otra cara de Jonás, como Abraham, que volvió a la tierra prometida y ya sabemos que cumplió perfectamente, pero necesitaba esa limpieza, necesitaba lo mismo que Jonás, esa prueba para responder por Dios con totalidad. Pues bien, dice, y termina, porque el mar, dice, y él respondió, tomadme y echadme al mar. Y el mar
se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y en este texto que sigue, capítulo 2, dice Jonás, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y él, Dios, me oyó. Y terminamos. Capítulo 2, versículos 7 al 10. Todo un extracto. Dice Jonás, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Vemos aquí otro Jonás limpio por la prueba que le pasó y la superó, gracias a Dios. Se entregó a Dios y realizó la misión perfectamente. Amén. 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 Leyendo esta historia sobre Jonás, a veces nosotros creemos que solamente es una experiencia de un profeta, algunos le llaman el profeta que tenía un serio trastorno de bipolaridad, ¿no? Lo escuché a unos predicadores evangélicos que le llamaban así. Pero la experiencia de Jonás, como otras experiencias en la Biblia, son tipos de a veces de nosotros mismos, ¿no? Nos ejemplifican o nos representan. Fíjense ustedes que en la actualidad, leyendo el capítulo 1 de Jonás, ¿sí? Desde el verso 4 en adelante dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, ya Jonás huyó, se fue para el otro lado, contrario a donde él tenía que ir, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. No era una tormenta común. Y los marineros sabían que no era común esa tormenta. Ellos tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Eso era como último recurso. Ya cuando comienzan a tirar todo por la borda, como dicen, es el sálvese quien pueda. Estaban extremadamente al borde de hundirse, con una tormenta, ¿sí? Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave, el capitán, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y es ahí donde echan suerte, siguiendo el relato, para ver por qué mal, porque en teoría uno puede concluir que esa tormenta no era una tormenta común. O sea, algo había detrás de esa tormenta. Echaron suerte a cada uno a su Dios para ver qué pasó. Y la suerte cayó sobre Jonás. Y él cuenta. Ustedes saben que en el protestantismo actual, especialmente en Estados Unidos, uno de los grandes pilares para creerse ellos muy especiales es la prosperidad. Es decir, Dios está contigo si te prospera materialmente. Esa es una señal de la aprobación divina a tu vida. Si Dios no te prospera materialmente porque tú tienes un pecado oculto, tú tienes un problema no resuelto, tú no quieres cambiar, pero Dios siempre se va a manifestar en tu vida por la prosperidad económica. Por eso los telepastores o telepredicadores tienen flota de autos de lujo, viajan en avión privado, son ungidos de Dios, etc. ¿Y qué relación hay con Jonás? Que Jonás decía, el Señor me ha abandonado, el Señor, soy desobediente y nos pasa esto porque soy desobediente. Y es ahí donde ellos dicen, tú eres el responsable, tú tienes que pagar ahora. Y nos vas a arrastrar a todos nosotros. A veces nosotros creemos que cuando las cosas nos van bien, es porque gozamos del favor de Dios. Yo lo escuché de muchos adventistas, muchísimos adventistas. Tengo un buen trabajo, Dios me prospera, tengo un buen negocio, Dios me prospera, pude cambiar el auto, el coche, me compré un carro nuevo, Dios me bendice. Pudimos viajar de vacaciones con toda mi familia, el Señor me bendice.
Es decir, la prosperidad económica es un sinónimo de la aprobación divina. Sí. Ah, ya terminé. No, pero Carmenita, habla. Ok. Hablando acerca de la pregunta esa de que muchos a veces actuamos como Jonás, es cierto, hay dentro del remanente de Dios, dentro de su iglesia, muchas personas que actúan o actuamos como Jonás. No obedecemos el mandato divino. El mandato para estos momentos de la historia de esta tierra es que salgamos de las ciudades. Sin embargo, Entre otras cosas. sí, entre otras cosas. Sin embargo, muchas personas hacen caso omiso como Jonás y de pronto se van. Yo he escuchado personas que están haciendo proyectos para hacer negocios, con todo lo que se conoce de las profecías, con todo lo que sabemos que va a venir, que están haciendo proyectos para mudarse a ciudades más grandes por la educación de sus hijos o por lo que sea, o sea, ciudades cosmopolitas. Y así, por ejemplo, ayer yo escuchaba a un predicador del Suramérica, no sé su nombre, y ponía un ejemplo de que, bueno, él y su esposa se han ido a vivir al campo y todo, de pronto una pareja, unos hermanos también decidieron irse al campo y otro hermano le dijo, vamos a ver tierra, y esa persona fue con ellos y escogieron la tierra y ellos después lo llamaron por teléfono, la otra pareja, y hermano, mire la tierra, sí, cómprenla, que ese es el mejor lugar, y estos hermanos compraron la tierra y ya tenían todo listo o se fueron a instalar allá y hermano, para que usted venga, ya tenemos la tierra lista. No, yo ahora no puedo ir porque me surgió esto y me surgió aquello. Total es que esos hermanos quedaron totalmente chasqueados porque ellos no conocen nada de campo. O sea, ellos tenían el dinero y querían invertir, pero querían que otros hermanos se unieran, como ese que les instó a que compraran el terreno pero necesitan pues la ayuda de otras personas porque entre dos no se puede. Y ese hermano tan entusiasmado y le dio todas las directrices y le dijo y lo orientó y sí, compren la tierra. A última hora salió que ya no podía ir. ¿Por qué? Porque no somos obedientes, estamos actuando como Jonás. Eso era lo que quería decir. Siguiendo lo que estaba comentando, Jonás en el peor momento de su vida, porque Dios estaba castigando o llamando la atención a toda esa gente del barco, especialmente al capitán, para que contara. La gente en ese momento era muy religiosa, sabemos que en esa época todo era religioso. Tu vida tenía un significado religioso, tus actos tenían un significado religioso, y, y eso le marcó a Jonás a decir la verdad. Y en el peor momento de Jonás, cuando es arrojado al mar, Dios seguía estando con él. Dios seguía esperando de Jonás un cambio. Dios tenía para Jonás, que si sabemos que tiene un carácter muy singular, lo vemos también al final del relato, pero sabía que algo había en Jonás que Dios quería usar. Podemos decir lo mismo de Saulo. Saulo era un sanguinario, era un hombre que no tenía misericordia. Aterrorizaba cuando llegaba con su tropa a caballos y capturaba a los cristianos y los llevaba a los pies de los fariseos y saduceos para que dictaran sentencia, y él era el perro cazador. Pero algo había en él que Dios usó. Algo había en Jonás. Y en el peor momento de su vida, Dios no lo abandonó. No creamos siempre que la adversidad es una señal de desaprobación de Dios. La adversidad es una herramienta del Señor para que continuemos mirando al cielo por fe. Porque ahora que se acercan las adversidades, vamos a necesitar una experiencia muy especial. Se va a terminar la teoría. Dentro de poco tiempo
se va a terminar lo que nosotros conocemos como quedarse de palabras, ser cristiano de palabras. En poco tiempo, las adversidades van a empezar a separar a aquellos y los otros que no se hayan preparados nos acusarán de que no gozamos del favor de Dios. Y aparentemente no gozamos el favor de Dios, porque si Dios fuera un Dios protector, no permitiría que pasáramos cosas. Pero Dios va a permitir que pasemos cosas. Y cosas muy serias, cosas muy extremas. El Señor permitirá que nosotros pasemos para probar, pulir, como se dice, en un horno de fuego, sacar las impurezas que todavía tenemos en nuestros caracteres, por medio de la prueba, ¿sí? O el fuego de la prueba. Y aún así seguiremos, como Jonás, contando con el favor de Dios. Y en cambio ellos, que van a tener la prosperidad, van a tener la aprobación del Estado, van a tener el apoyo del Estado, van a tener el beneplácito, ¿sí? Del Estado, el Estado político y religioso, van a creer que tienen el favor de Dios. Nosotros tenemos que pensar que hay muchos personajes dentro de la Biblia que han sufrido muchísimo. Todos los apóstoles fueron martirizados. Juan también. Él fue martirizado, pero Dios le preservó la vida. Pero él no tenía que haber salido vivo de esa caldera de aceite hirviendo. Nadie sale vivo de una caldera de aceite hirviendo. Nadie. Absolutamente. Ya decir agua hirviendo, tú te mueres enseguida. Ni hablar de aceite hirviendo. Él salió vivo. Y tantos otros. Pero en la adversidad Dios saca lo mejor de nosotros. En la adversidad, como le pasó a Jonás, Dios puede utilizar lo que a veces ni nosotros mismos sabemos que tenemos dentro. Pero el Señor sí nos conoce mejor de lo que pensamos. Nuestro Señor Jesucristo fue probado en todo. Y en la adversidad, anoche estábamos leyendo el capítulo de Leyendo a toda la gente, capítulo 75, ante Anás y Caifás, para recibir el sábado, un capítulo largo, muy bonito, muy bonito. Y mirábamos cómo el Señor se comportó en medio del juicio, ese juicio tan famoso, lleno de fallas, falencias, donde Caifás rasga su vestidura. Como sumo sacerdote no tenía que haber hecho eso nunca. Su vestidura no tendría que haber sido rasgada, pero él lo hizo. Entre otros detalles que comenta la sierva del Señor, y Jesús estuvo, incluso aparece la traición de Pedro, negándolo 3 veces. Traicionó al maestro un rato antes, dijo, esto te van a negar, yo jamás. Y él era el primero. Pero el Señor tenía algo conocido en Pedro que ni Pedro mismo sabía. Y después de ese llanto y lloro de arrepentimiento verdadero, fue el gran apóstol Pedro. Nosotros estamos en ese camino, si perseveramos. El Señor nos va a continuar forjando para que podamos ser brillantes, como un diamante en sus manos, para que podamos reflejar la luz del cielo. Vamos a continuar con el día martes. Nuestras excusas, la inconveniencia. La experiencia de Jonás en el vientre del gran pez fue una dramática muestra del amor y la misericordia de Dios. Y la oración de Jonás revela que no llegó a captar el mensaje de amor de Dios. Pero el hecho de que hubiera tenido un encuentro increíble con Dios no significaba que sus antiguos hábitos de pensamiento o sus actitudes fuesen fáciles de cambiar, aunque fue a Nínive de todos modos. Nosotros podemos tener, y hay gente que tiene muchos problemas para cambiar hábitos, mucha lucha. Hay hábitos que están tan arraigados en nosotros
tan arraigados que ni siquiera nos damos cuenta que son malos, porque forma parte de nuestra vida. ¿Sí? Podemos señalar los hábitos, a veces, como digo, como lo decía, voy a decirlo como decía Lutero, los pecados blancos y los pecados negros. Los pecados blancos son los pecados que él le llama de la carne, la borrachera, los vicios, ¿no? Y los pecados negros le llaman los pecados, a lo que yo le llamo los pecados morales, el orgullo, la soberbia, la mentira, el prejuicio. Hay un tema muy interesante, un capítulo interesante del Testimonio para los Ministros, donde la sierva del Señor habla sobre cómo estudiar la Biblia. Creo que es el capítulo 3, y habla sobre el prejuicio. Y creo que todos nosotros, todos, no hay, ojalá me equivoque, no hay un adventista que no tenga ese pecado. Porque nos hacemos la idea de lo que viene, ya sea un hermano, ya sea una experiencia, ya sea una propuesta, ya sea una verdad, ya sea una doctrina, tenemos prejuicio. Tenemos formada una idea. Y eso nos impide que el Espíritu Santo imprima su verdad en nosotros, porque nosotros nos aferramos a la verdad que es nuestra por nuestros prejuicios. No conocemos, pero ya nos hacemos la idea. Y ella menciona que ese es un gran pecado, que nos inhabilita para crecer en gracia. Si viene un hermano, ahí tengo un prejuicio. Si hay un pastor, ahí tengo un prejuicio. Sí. Para todos tenemos prejuicio. Y esos son los pecados del alma, no pecados de la carne. Los pecados de la carne son visibles, pero a nadie en la iglesia lo van a defraternizar por ser orgulloso. Pero si te ven con otra mujer haciendo adulterio o te ven fumando, junta de iglesia defraternizada, para afuera. Pero el pecado del orgullo es 100 veces peor que el pecado de la carne. Y Dios sabe, y dice, hay 6 pecados y 7 que Él abomina. Y esto es uno. Porque los pecados de la carne comenzaron en este mundo, con Adán y Eva ya pecadores, pero los pecados del alma comenzaron en el cielo, delante de la presencia de Dios con Satanás. El orgullo y la soberbia y la mentira, entre otros pecados morales, que son tremendamente difíciles de erradicar. Y este hombre, Jonás, que algo tenía, a veces digo, ¿qué le vio Dios a Jonás? Usted me puede decir, ¿qué le vio? Porque el tipo, imaginan ustedes que a mí me digan, Gerardo, tú tienes que ir a predicar a Asturias y yo voy para Alicante. Pero te dije Asturias. Sí, pero es que yo quería ir o sea, me fui para el otro lado. ¿Cómo puede un profeta ser tan desobediente de manera abierta, de manera flagrante? Ese era Jonás. Y Dios seguía insistiendo. Este es el hombre que yo elegí. ¿No habrá podido Dios elegir a otro que sea más dócil, que sea más creyente en la palabra de Dios? No, dijo Dios, no. Este me sirve. Dios a veces utiliza lo que nosotros no comprendemos para hacernos comprender las cosas que Él quiere que entendamos. En Jonás 3 me pregunta la lección, ¿cómo respondió la gente a la predicación de Jonás? Ustedes, no hay en lo que yo conozco en la Biblia, no hay otro relato de una nación pagana. Los asirios eran muy malos, el hermano José Antonio lo comentó, eran realmente gente que inspiraba, cuentan las crónicas, que inspiraban miedo. Un pueblo cuando estaba amenazado por los asirios, ellos temblaban, porque los asirios eran realmente sanguinarios, destruían todo, incendiaban todo, mataban todo, y cuando incendiaban toda la ciudad, le tiraban sal arriba de las ruinas para que allí no creciera nada.
y llevaban esclavos, y los esclavos los trataban realmente como esclavos sanguinarios. Eso eran los asirios, gente muy malvada. Y la capital era Nínive. Y esa capital era conocida por una capital cruel. No había presencia de misericordia, de bondad, de perdón. Cada uno hacía, era la ley del más fuerte. Y a ese lugar Dios mandó a un profeta que no quería obedecer. Pero eran los planes del Señor. Jonás dejó de lado sus sentimientos personales. La gente, es increíble este relato, a mí me llena de sorpresa cuando describimos lo que dijimos de este pueblo, y de pronto es el rey de Asiria, escucha a Jonás, y él manda a todos a que se arrepintieran. Él les ordena, hay un castigo divino. ¿Qué pasó con ese hombre? Un hombre que no temía a nadie, un rey que era líder de un ejército asesino, y que viene un hombre y le dice, en 40 días esta ciudad será destruida si no se arrepiente. Y este hombre, por edicto, mandó a todos los habitantes. Así digo, ¿qué tenía Jonás? Porque su prédica, a la inversa de Noé, Noé no pudo subir a nadie más que su familia al arca. Ni uno quiso aceptar. El justo Noé, el perseverante Noé, el obediente Noé. Y sin embargo, este hombre, Jonás, no era obediente. Pero su prédica tuvo un éxito fabuloso. Total, absoluto. Y él caminaba por una ciudad de muchos días de camino, ciudad muy grande, y gritando, en 40 días esta ciudad va a quedar chicharrón, va a quedar brasas, porque vienen los juicios de Dios, si no se arrepiente. La Biblia cuenta que hicieron ayuno hasta los patos, la gallina, el gato y el perro, por orden del rey. Fíjense ustedes la seriedad con que se tomó ese rey el mensaje de Jonás. Y el pueblo se arrepintió también. No solamente el rey, y me imagino su corte, sino todo el pueblo buscó el arrepentimiento. Ustedes se imaginen, hermanos, que nosotros tengamos que tener el mismo mensaje, porque el mensaje de los 3 ángeles es el mensaje de Jonás. ¿Sí? Viene un juicio de Dios pronto, y si no se arrepienten, serán marcados, y la ira de Dios caerá sobre ustedes. Es el mismo juicio inminente. En medio de la calle, en medio de una plaza, nos tocará a nosotros predicar esa verdad. ¿Qué va a pasar? Pero Jonás pudo predicarlo a toda la ciudad. Pero yo creo que hoy en día no se va a poder predicar porque a lo que la persona diga las primeras palabras enseguida lo van a detener. Humanamente hablando, sí, Ajá. pero el mensaje de Dios y la parte humana queda descartada. Porque Jonás, que era uno solo, ni siquiera fue en pareja, fue uno solo. Y él dio vuelta a toda esa ciudad y esa ciudad se arrepintió. Porque había un poder de Dios que descendió en Jonás y habló a través de Jonás. Y ese poder de Dios llevó al arrepentimiento a aquellos que aceptaron el mensaje de Jonás. De la misma manera va a suceder ahora. Quizás no seamos nosotros los que tengamos la oportunidad de predicar 1 semana, y 2 semanas, y 3 semanas. Puede ser que seamos antes, digamos, encarcelados o prohibidos, pero otras personas que hayan escuchado ese mensaje también harán lo mismo. El mensaje se va a predicar a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Si no va a haber rincón en la tierra que no se escuche el mensaje de los 3 ángeles. No habrá un rincón en la tierra en que no llegue el mensaje de los 3 ángeles. Y es ahí, con poder de Dios,
nosotros tendremos que ver el resultado de la obra de Dios, no nuestra. Nosotros apenas somos siervos. Y sin embargo, este hombre, con su prédica, el pueblo aceptó el llamado de arrepentimiento, el llamado de juicio de Dios, y se arrepintió. Algo había en Jonás, que Dios no quiso buscar a otro, porque era Jonás el que tenía. ¿Tú te imaginas que Dios te diga a ti, algo hay en ti que ni tú sabes que yo quiero usar? Pero lo voy a usar en el momento de la crisis, porque Jonás estuvo en un barco a punto de ahogarse y lo tiraron. Lo tiraron para que muriera. No lo tiraron para que lo salvara un pez. Dios lo salvó a través de un pez. Pero a él lo tiraron para que muriera, para que salvara a los demás. Y ellos dijeron, Señor, perdona lo que vamos a hacer, pero este hombre hizo mal, así que hay que dejarlo para que tú hagas lo que tengas que hacer, pero que no nos toque a nosotros. Y lo tiraron. Y Dios se reservó un pez y lo salvó. Esa es la forma en que Dios trabaja. De lo extremo y lo último en que ya estamos al límite de ciertas situaciones que no tenemos forma de ver una salida, Dios tiene una salida. Pero a nosotros nos pide que seamos obedientes y que creamos en él. Creo que cada uno de nosotros en nuestra vida tenemos un testimonio para que el Señor pueda sencillamente hacer de nosotros cada vez mejores hijos e hijas para gloria de su nombre. Sigo leyendo, dice, nuestros valores deben ceder el paso a la prioridad de Dios por los perdidos. Como Jonás, a veces albergamos prejuicios que nos impiden acercarnos a una persona o grupo. Ese tema del prejuicio es tremendamente serio y para estudiarlo. Por último, participar de la misión a menudo exige que cambiemos nuestra forma de considerar el dinero y cómo utilizarlo. Es otro gran capítulo, o por decir un capitulazo, el tema del dinero. Necesitamos dinero para vivir, necesitamos dinero para hacer nuestros pagos, nuestras compras, pero el dinero es de Dios. Y Él sabe a dónde en la obra que sus hijos están llevando a cabo es más necesaria. Yo siempre lo comento y lo voy a comentar una vez más. Nosotros le pedimos el dinero a Dios. Este servidor, yo oro a Dios y digo, Señor, tenemos que hacer tal cosa. Yo no puedo hacer nada, Señor. Esta es tu obra. Impresiona un alma. Impresiona un alma para que nos ayude. Tenemos toda la disposición. Pero es tu obra. Le doy gracias al Señor, siempre digo, y acá mi hermano José Antonio y mi esposa no nos dejan mentir. Cada vez comemos más rico. Ya lo creo. Nunca nos ha faltado de comer. A Dios gracias, porque el Señor impresiona los corazones correctos para que nos ayude. Dice, lo bueno es que a pesar de las deficiencias de Jonás, Dios obró poderosamente para que los ninivitas se arrepintieran. Lamentablemente Jonás no compartió la bendición del gozo celestial. Ustedes se imaginan, hermano, que nosotros hagamos una campaña en León, evangélica, y que tengamos 300 bautismos, y lo que hemos hecho en la campaña, estemos enojados. No, ¿para qué se bautizaron? No queremos saber nada de esa gente. Bueno, ese era Jonás. Se enojó con Dios. Y se enojó por el resultado de que esa gente se salvara de los juicios de Dios, los juicios inminentes. Fíjense ustedes la calidad de profeta que era Jonás y la paciencia que Dios le tenía. Señor, ¿no es esto lo que pensé cuando estaba aún en mi tierra? Por eso quise huir a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo para enojarte, abundante en amor, que desistes del mal. 4:2 de Jonás. Es una hermosa oración de Jonás.
pero una oración de excusa, una oración de que yo estaba haciendo bien, yo no estaba equivocado, yo me tenía que venir a Tarsis y llegar a Tarsis y perderme en Tarsis. Y tú me trajiste de nuevo, porque yo sabía que esto iba a pasar. A veces nosotros hasta a Dios prejuzgamos. Creemos que Él va a hacer lo que a nosotros se nos ocurre en nuestra cabecita. Y Dios es soberano. Jonás sentía un odio tan profundo por el pueblo al que Dios lo había enviado que pensó que era mejor morir que quedar mal cuando se revelara el fracaso de su predicación catastrofista contra Nínive. Jonás quería que Nínive fuera la próxima Sodoma y Gomorra. Ese es un tema que a nosotros ahora cada vez está acercándonos más a una situación tal vez de Sodoma, Gomorra y la ciudad de la llanura, cuando vemos ciertas actitudes de personas que viven en esas ciudades que son realmente, decimos esto y este no tiene. A nosotros estuvimos en Madrid con mi esposa y al lado, enfrente del tren, cuando nos tuvimos que subir a un tren, estaba sentado un muchacho que unos 25 años, grande, fornido, ¿no? Pelito corto, estaba vestido no sabíamos si era hombre o mujer, porque estaba con unas faldas escocesas, unas botas de cuero agujereada, tachuada, tachuelas, con unos tacos así de alto, y el muchacho era grande, con plataforma, las uñas pintadas de negro, una cadena, una camiseta con unos mensajes satánicos, una cara de diablo, la estrella la de 5 puntas. O sea, no sabemos, digo, ¿cómo se dice? Un friki, no sé. Una persona que daba, uno lo miraba así y pintaba la cara, ¿no? Con un vestido tipo escocés, cuadriculado, pero con falda. Y era un hombre, obviamente, sí, tremendo tipo ahí, todo peludo en las piernas. Digo, yo le decía, ven, mirá por ahí. Y digo, esa es la persona que a veces nosotros creemos que están completamente perdidos, pero no lo sabemos. Dios puede, en esa persona, cuando le llegue la verdad en las condiciones que el Señor desea que lleguen, puede aceptar y puede ser un gran predicador también. Por eso nosotros tenemos que orar a aquellos por los que amamos y orar también por aquellos a los que no conocemos, porque Dios tiene los suyos en Babilonia, su pueblo, ¿sí? Sí. La vez pasada veíamos un video de uno de los desfiles del orgullo gay ese que le llaman en Estados Unidos, no sé en qué ciudad, y había un predicador justo en una de las calles por donde iba pasando la marcha, el desfile. Y lo insultaban, una mujer feminista se acercó y le tiró vino encima o cerveza, un vaso de cerveza. Otros hombres así, grandes, de esos musculosos que se visten de mujer también, pero la policía, bueno, lo defendió muchas veces y el hombre seguía predicando y predicando el evangelista. Y unas niñas jovencitas, veinteañeras, lesbianas, se besaban delante de él y hacían cosas obscenas delante de él como para sacarlo de sus casillas. Y al final, cuando ya la marcha pasó toda, las dos jovencitas esas que le hicieron cosas, que se mofaban y se besaron delante de él, volvieron y se sentaron a escucharlo y a hacerle preguntas. O sea, lo que decía el hermano Gerardo, uno a veces juzga a las personas, pero allí dentro de esos colectivos, dentro de esas marchas, hay gente que es sincera y que al final o en cualquier momento de una predicación es tocada por el Espíritu Santo. Así es. Y de esos casos hay muchos. Sí. Que a veces las apariencias a nosotros nos engañan, y vaya que nos engañan, completamente. Pero el corazón lo conoce Dios. Exacto. El joven dice una experiencia muy linda, el llamado de Isaías. ¿Sí? La historia de Jonás es más que sorprendente, pero si leemos Isaías, cuando el Señor lo llama
a este profeta, haciendo una analogía con lo de Jonás. Isaías capítulo 6, del 1 en adelante, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías tuvo el privilegio, como muy pocos profetas, de estar delante de la presencia del Altísimo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas, las bisagras, los soportes, se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Ese es el llamado que tuvo Isaías, pero que el Señor nos hace a cada uno la misma pregunta. A nosotros nos hace, cada uno de los adventistas que estamos en este mundo, nos hace esa pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Jonás dijo no. Isaías dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. 2 respuestas de 2 profetas. Nosotros tenemos que elegir con nuestra vida, con nuestros actos, lo que realmente creemos. Y es ahí donde vamos a encontrar que la palabra de Dios, si no vamos nosotros, alguien irá. El Señor no se quedará sin predicar este mensaje porque nosotros no querramos aceptar hacerlo. El llamado está allí, Dios busca voluntarios dispuestos. Debemos responder a este llamado sometiéndonos a su liderazgo, escuchando su voz y decidiendo obedecer lo que nos diga. La historia de Jonás también revela el amor de Dios por las personas que viven donde no se percibe su amor y no se escucha su voz. Así como Dios se apiadó de Nínive, también se apiada de los millones de habitantes de las ciudades de hoy, donde los edificios sustituyen a los árboles y a las flores, y el ruido constante hace difícil estar tranquilo y escuchar. Dios dijo de Nínive: no disciernen entre su mano derecha y su mano izquierda. Esta es una frase muy interesante, porque hoy la gente que ha abrazado ciertas ideologías no sabe ni dónde está parada. No sabe lo que significa un hombre y una mujer, pero sí saben definirse en todo lo que no sea hombre o mujer. Y tú le preguntas: ok, tú te percibes como binario o la letra que tú quieras. Ahora defíneme qué es un hombre o defíneme qué es una mujer. Y no te lo pueden definir. No quieren, ¿no? Porque saben que sus propias palabras se contradecirían con sus actos. Por eso no sé. Yo no puedo responder eso. Y es ahí donde se cumple esto. No disciernen entre su mano derecha y su mano izquierda. No saben lo que es. No saben dónde están. El enemigo ha obnubilado su juicio. Son pobres almas que tienen que ser amonestadas. Elena de White menciona sobre esta ciudad y sobre Jonás: las excusas de los que no realizan esta obra no los eximen de la responsabilidad.
Si deciden no hacerla, a esta obra, descuidan a las almas por las que Cristo murió, descuidan la responsabilidad que Dios les dio y quedan registrados en los libros del cielo como siervos infieles. Tremenda cita. Si tú sabes, mi querido, mi querida, que Dios te ha llamado y Dios te sigue llamando y Dios te está llamando hoy, y tú pones tu pero, el que sea, es tuyo, es tu pero esto, pero es tuyo. Y continúas con tu pero antes que la voz de Dios, en el cielo se anota tu nombre y al lado, siervo infiel. Es muy, muy serio ser adventista para el cielo. El pastor, cuando se aleja de los que necesitan su ayuda, está obrando como lo hizo el maestro, con el fin de ser fortaleza y bendición para los demás. Los que descuidan el trato personal con las personas se vuelven egocéntricos y necesitan esta misma experiencia de ponerse en comunicación con sus hermanos para poder comprender su condición espiritual y saber cómo apacentar el rebaño de Dios, dando a cada uno su porción de alimento a su debido tiempo. Los que descuidan esta obra ponen de manifiesto que necesitan renovación moral. Y entonces verán que no han llevado la carga de la obra. Nosotros somos los Jonás de la última generación. Somos rebeldes, somos duros. Es así, lamentablemente. Somos cabezones, cabezadura. Pero Dios tiene algo por el cual nos llamó para que pertenezcamos a su pueblo del fin. Dios ha visto algo en cada uno de nosotros y nos llamó a esta iglesia para pertenecer y formar parte de esta iglesia porque Él sabe que nosotros todavía no lo sabemos, que Él vio que podemos ser muy útiles a la causa de Dios, a pesar de los cabezones que podamos ser, testarudos. Tenga el Señor misericordia de su iglesia. Amén. Amén. Tenga el Señor misericordia de cada uno de nosotros, de este servidor, porque a mí me falta mucho más. El Señor me llama a ser un hombre perfecto. Y el modelo que Él me dio es su hijo. Mira a mi hijo, contempla. Y el Espíritu Santo hará una obra en ti imperceptible. Hasta que tú, por medio de la contemplación, llegues a ser semejante a Él en tu esfera. Y eso es para cada uno de nosotros. Jonás aprendió la lección a medias, porque ya conocemos el relato de la higuera y de la calabaza y todo. Aprendió la lección. Fue obediente porque estuvo en el extremo de estar ahogándose en medio de la tormenta. No le tiraron al agua con un salvavidas y con un barco, no. No, lo tiraron al agua. Ahí te mueres. Y él en la profundidad del agua se dio cuenta quién era. Un hombre de Dios desobediente. Puede que el Señor nos lleve a nosotros a extremos de nuestra vida, como la de Jonás, hasta incluso peligrar nuestra propia vida, para que entendamos que Dios tiene una obra para cada uno de nosotros. Definida, muy definida, que cumplir. Y el Señor nos ayude y nos dé fuerza para que esa obra sea para glorificar y engrandecer su nombre. Amén. Para que el nombre de Dios sea glorificado y engrandecido siempre. Amén. Ese es nuestro deseo. Y que seamos como Isaías, porque Isaías era un hombre de Dios. Y sabemos cómo terminó. El rey Usías lo partió al medio. Pero él caminará por calles de oro. Y tendrá acceso al árbol de la vida. Y nosotros, en este momento, tenemos que decidir servir a Dios. Porque Él es bueno. Todo lo que Dios nos da ahora y todo lo que el mundo nos da ahora es diametralmente opuesto. Vamos a
quedarnos con lo que nos da el mundo, Dios nos libre. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Y nos haga útiles en su causa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración para terminar. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, gracias porque nos has dado un momento de meditación para poder comprender que este momento solemne en que vivimos, tú necesitas a hombres y mujeres piadosos que decidan, como Isaías, responder, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y aquellos Jonases que representamos mucho, Señor, para que podamos entender que por sobre nuestros deseos personales está tu voluntad, de salir y predicar juicio, porque viene tu juicio a esta tierra. Ayúdanos, purifícanos y danos un espíritu de arrepentimiento en el nombre de Jesús. Amén. Amén.